el de Nurit Olisiewski, Rocío Molán, Guillermo Arregüez y Jorge Martínez. Plantas alimenticias, presencia de maíz y quinoa en un contexto funerario temprano, Quebrada de los Corrales, Tucumán. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, si lo presento yo, estamos los 4 autores, por si después hay preguntas, ¿sí? Bueno, el propósito de esta presentación es reflexionar en torno al concepto de planta alimenticia mediante el análisis de un caso en el que 2 recursos vegetales que encuadran sin dudar en esta categoría no se utilizaron para alimentar a seres vivos en un 100%, digamos, no fue su objetivo específico. Nos referimos a la presencia de maíz y de quinoa en un contexto funerario cazador-recolector del sitio Puesto Viejo 1 de la Quebrada de los Corrales en la provincia de Tucumán. Bueno, la Quebrada de los Corrales se ubica por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en el norte del sistema de las Sierras de la Conquija, en el oeste de la provincia de Tucumán. Es una microrregión arqueológica que tiene unos 28 kilómetros cuadrados de superficie y abarca la cuenca inferior, media y superior del río de los Corrales. En la cuenca inferior se ubica Cueva de los Corrales 1, que tiene una persistencia, ocupaciones intermitentes entre 3.000 AP y 650 AP. Luego, en todo lo que es la cuenca media y algo de la cuenca superior, se ubican las áreas productivas, que son andenes y corrales que cubren una superficie aproximada de 450 hectáreas y están asociadas al primer milenio de la era. Y en la cuenca superior se encuentra la localidad de Puesto Viejo, a lo que hemos denominado una aldea, constituida por al menos 47 unidades residenciales de tipo patrón Tafí, correspondientes al primer milenio de la era, pero seguramente fueron más, pero están muy erosionadas, probablemente llegaron a 80. Al sur de Puesto Viejo, esto dice PB1 y PB2 porque está dividido con fines de estudio nomás, Puesto Viejo 1, Puesto Viejo 2, al sur se encuentra el sitio Taller Puesto Viejo 1, de PB1, que es donde se encuentra el contexto funerario del cual vamos a hablar. Lo que caracteriza la Quebrada de los Corrales es una larga ocupación que comienza en 7.800 AP y llega principalmente hasta el primer milenio, hasta 1.500 AP, pero también hay indicios de ocupaciones esporádicas tardías hacia 600 AP, sobre todo en Cueva de los Corrales, ¿sí? Y lo que esta larga ocupación incluye al momento en que se pasa desde el Holoceno medio inicial hacia el Holoceno tardío, el paso de una economía típicamente cazadora-recolectora a una economía agropastoril. Entonces, en ese sentido, Taller Puesto Viejo 1 es un sitio que empezó a ser ocupado hace 7.800 años y llega hasta el primer milenio de la era. Acá podemos ver, se trata de un área de 24 por 34 metros que presenta evidencias en superficie y en estratigrafía. El tema es que acá este taller, como les decía, comienza hace 7.800 años por lo menos, pero después, con el inicio hacia el cero de la era, digamos, se van a construir todas estas viviendas que ya mencioné. Entonces, Puesto Viejo quedó circunscripto entre viviendas del primer milenio. Bueno, acá lo que podemos ver, lo que dice sector 1 y sector 2, son las intervenciones arqueológicas, estratigráficas que se han hecho, ¿sí? En el sector 1 se ha definido como una base residencial que tiene sus inicios en 7.800
Y para el lapso 3800-3500 AP, que es el momento de los entierros de los cuales vamos a hablar, ¿sí? Para ese momento está definido como una base residencial y en donde se llevaban a cabo actividades domésticas y cotidianas, y se destacan tecnologías como molienda, o sea, hay distintos artefactos de molienda que por falta de tiempo no los vamos a mostrar ahora. Hay artefactos cerámicos, tanto para contener alimentos como para cocinar, artefactos obviamente líticos, o sea, la tecnología lítica relacionada con distintos tipos de artefactos, también relacionada con la caza del guanaco, tanto con propulsor como con arco y flecha, y estas inhumaciones de las cuales vamos a hablar, que tienen esta cronología de 3800-3500 AP. Bueno, se trata de dos pozones que no tienen, nosotros los hemos denominado pozones, son estructuras de cavado que no tienen ninguna delimitación, ahí las pueden ver en los círculos rojos, y las llamamos pozones, y en su interior contienen un sedimento con mucho carbón y ceniza, y muchísimos restos óseos humanos fragmentados y termoalterados. En esta imagen podemos ver cómo es la matriz. Estos restos se interpretan como producto de cremaciones, ¿sí? Bueno, los restos son aproximadamente 2.400, como les digo, están muy fragmentados, hay fragmentos de cráneo, fragmentos de huesos largos, vértebras, falanges, piezas dentarias. Ya sabemos que hay más de un individuo, que son entierros múltiples, y el análisis lo está llevando a cabo Mayra Pérez, que es alumna de la UBA, que está terminando su tesis de grado, y dirigida por Leandro Luna. Bueno, todos estos restos óseos humanos están acompañados por las dataciones. Esto es para mostrar las dataciones que están entre 3.800 y 3.500 años AP, y acá podemos ver que se pueden distinguir dos, tres, pero por lo menos dos eventos de inhumaciones diferentes. O sea, no es solo uno, sino estamos pensando en varios eventos, obviamente, durante 300 años. Bueno, y ahora lo que quiero mostrar es los elementos que acompañan a estos restos óseos humanos, entre los que tenemos elementos ornamentales, un artefacto de hueso, y los recursos vegetales de los que voy a hablar a continuación. Para mostrar los elementos ornamentales, tenemos 4 cuentas de piedra realizadas en una toba lítica, que es una piedra que es muy local, que se encuentra a la mano en el río de los Corrales. Son muy chiquititas, miden entre 10 y 13 milímetros, y presentan por finas incisiones, tenemos con motivos geométricos, algunas tienen forma antropomorfa, y por la forma, por el juego volumétrico que tienen, y el tipo de incisiones, remiten a lo que después van a ser en otros soportes las máscaras y los menires del Valle de Tafí, que van a tener una cronología 1500 años posterior. Ya vamos a hablar de eso, pero nosotros estamos asociando, estamos pensando en que estos son los antecedentes de los menires de todo el Valle de Tafí. También hay cuentas de Balba. No se ha podido identificar taxonómicamente, pero aparentemente es marina, pero acá nos falta hacer este análisis isotópico para saber exactamente la procedencia. Este análisis lo está haciendo Ximena Power, que es chilena. Y esto es un artefacto, que es un artefacto de hueso que lo definimos como un uso para hilar. O sea, ya estaríamos hablando también de una tecnología textil, aunque no aparezcan otro tipo de elementos. Acá, lo que se puede ver acá es donde iría insertado el tortero. Bueno, respecto a los elementos vegetales que acompañan, lo que vamos a hablar, lo que hemos podido identificar es maíz y quinoa, que digamos, es llamativo por dos razones. Por lo temprano de la cronología para estos cultivos, estas plantas domésticas, y por tratarse de un contexto ritual. Si bien está en un
en un campamento, en una base residencial, el contexto es de inhumaciones, es un contexto ritual, no doméstico. Respecto al maíz, lejos de lo que hablábamos de poder identificar variedades, en este caso eran fragmentos muy pequeños, son 7 fragmentos de granos, que las características clásicas de los granos, que son dimensión y forma, no podíamos verlas, entonces acudimos a ver la textura, la estructura y el patrón de fracturación, y nos llevó a definirlo, a asimilarlos a maíz. Para estar seguros, hicimos análisis microscópicos de algunos de los fragmentos, y se determinó la presencia de estos gránulos de almidón esférico y de los wave topsy roundel, los silicofitolitos típicos de maíz. En el caso de la quinoa fue más sencilla la identificación, porque a pesar de estar carbonizados, sí conservaban los rasgos anatómicos que nos permitieron ponerlos por lo menos como que no podían confrontar quinoa, que son la forma lenticular y el borde truncado. Hay otros, son 5 los granos que no podium quinoa. Hay otros granos, otros 5 granos que se asimilan, se ascriben como silvestres, porque no tienen, el ápice truncado. Bueno, para corroborar esto de que en este momento todavía el maíz y la quinoa no eran alimentos de consumo masivo, todavía no lo dije, pero se van a cultivar 1500 años después en los andenes que están asociados a las viviendas del primer milenio, pero en este momento no, todavía no eran de ninguna manera alimentos masivos, y los análisis isotópicos que hicimos sobre 3 individuos corroboran esto. Acá también aplicamos el análisis bayesiano de la mano de Violeta Kilian, y hay un individuo de 3300 AP de TPB1 que es apenas posterior a estas inhumaciones, otro de 2200 que se encuentra en la cercanía, y un individuo ya del final de las ocupaciones del primer milenio. Y lo que podemos ver en los individuos de entre 3300 y 2200, un consumo predominante de carne, y lejos, en segundo lugar, los vegetales. En cambio, en el individuo del primer milenio se invierte. Tenemos un consumo, en primer lugar, de plantas C3, es decir, quinoa, segundo lugar, C4, maíz, y lejos la carne. Entonces, en este momento todavía no eran de consumo masivo. Bueno, lo que podemos decir de estas inhumaciones es que es una secuencia de inhumaciones secundarias y múltiples ocurridas en un lapso de 300 años, entre 3300, 3800 y 3500, en el ámbito de un campamento base de grupos que aún eran cazadores-recolectores y móviles. Se da la repetición de una misma práctica en un mismo locus, con sucesivos eventos de cremación asociados con distintos tipos de materialidades, que ya las mencionamos. Lo pensamos como un acto esencialmente colectivo, porque interpretamos que tanto los muertos como los vivos que formaban parte de este acto ritual pertenecían al mismo grupo de parentesco. Por otra parte, el hecho de que se dé esta práctica ritual en un ámbito doméstico nos hace pensar en que los espacios domésticos y funerarios formaban parte de una misma dimensión espacio ritual. También nos interesa la importancia de los ancestros, porque los muertos que se estaban cremando eran parientes, ¿sí? Es decir, pensándolo en la identidad del grupo. Se trata de prácticas inhumatorias que estuvieron destinadas tanto a los muertos, en cuanto a forma de entierro de los cuerpos, como a los vivos en cuanto a forma de mantenimiento de la territorialidad, de la organización y de la identidad grupal. ¿Sí? Y por último, los elementos acompañantes hay que pensarlos como una representación tanto individual como grupal. El caso de las cuentas de piedra, que ya dijimos, parecen remitir a los menires. La diferencia está que en este momento estas cuentas eran muy pequeñas y eran portables, es decir, pensamos en que el ancestro se llevaba puesto en estos grupos que todavía se movían, y pensamos regresaban periódicamente a este lugar.
El caso, por ejemplo, del artefacto del uso del artefacto de hueso puede haber pertenecido a un tejedor o tejedora, pero también identifica todo el grupo. Y de hecho todos estos elementos, algo valioso por algo, fueron elegidos para formar parte de estos entierros. Respecto al maíz y la quinoa, en estos contextos tempranos, destacamos la manipulación temprana de plantas domésticas vinculada con la esfera de los rituales funerarios y que posteriormente van a ser cultivadas a gran escala durante el primer milenio de la era. Bueno, es significativa la presencia de maíz y quinoa, ingredientes que en ese momento no eran aún de uso generalizado como alimentos y que probablemente fueron productos escasos y por lo tanto lo suficientemente especiales o valiosos para formar parte de este acto tan ritual. Los granos pueden verse como ofrendas, es decir, como alimento para los muertos, pero también pudieron ser consumidos por los vivos como parte de un acto ritual que permite entrelazar la vida y la muerte. Para finalizar, entonces, ese entrelazamiento que observamos entre las funciones alimenticias y rituales en estos momentos prealdeanos nos llevó a pensar que la categoría planta alimenticia no es lo suficientemente abarcadora como para dar cuenta de las acciones de alimentar tanto cuerpos como espíritus. Creemos que es necesario incorporar nuevos conceptos, como podría ser el de planta rito alimenticia, que detenten en sí mismos la variabilidad de posibles trayectorias que los vegetales atraviesan en su transcurrir. Muchas gracias.